nuestro historiador favorito. Él es el profesor Rommel Escarriola. Y digo que es nuestro favorito porque nos encanta cómo nos cuenta toda esta historia así como con pasión y uno realmente se queda con lo que nos cuenta. ¿Cómo está? Agradecido por estar con usted, especialmente con usted. Ay, me encanta eso. Yo también agradecida de estar con él. Yo tampoco estoy agradecida de estar con él. Estoy agradecida de estar con usted, con él tampoco, así que vamos a ignorarlo. Mentira. Aquí todos somos bienvenidos a esta mesa porque vamos a conocer un poquito acerca de nuestra historia, a prestar atención. El profesor Rommel siempre nos pone aquí en cintura y nos enseña muchas cosas que se nos han olvidado y nos recuerda un poco de nuestra historia. Así que hablemos de la independencia de Panamá de España. Primero. Y después va el segundo y el tercero. Exacto. Lo primero es, nosotros somos un país en la actualidad con nuestra esencia, con nuestra tradición, con nuestra idiosincrasia muy particular. Nosotros somos diferentes a los mexicanos, a los colombianos y a los venezolanos. Sin duda es cierto. Pero hay cosas en la historia o mitos en la historia que se han dado en la cual yo quiero primero decir. Primero, el primer mito, Cristóbal Colón no descubrió América. ¿No? No, jamás. ¿Qué pasó? Los vikingos llegaron antes que él. Eso es cierto. Y tú no vas a descubrir un lugar como en México, en Tenochtitlán, habían 25 millones de indígenas. O sea, tú descubres algo cuando cuando el lugar no está poblado, pero tú supuestamente descubriste América. Ese es el primer mito. Para mí Colón no descubrió absolutamente nada. No, el siguiente mito es que los panameños somos cobardes, miedosos frente a situaciones críticas. Ese es el segundo mito que yo no comparto. ¿Por qué? Porque el 28 de noviembre nosotros nos separamos y nos independizamos de España. Y dicen que no hubo sangre. Es cierto, no hubo sangre, pero nosotros no tenemos culpa de que no hubo sangre porque los españoles los compramos. A igual que los colombianos el 3 de noviembre de 1903. Y le cuento. Ajá. Si un español que estaba dirigiendo la tropa se iba a sublevar, le pagaban. Y le pagaban por dos cosas. Si tú te sublevabas y te llevabas tu fusil, entonces nada más te pagaban por tu persona, por tu libertad. Pero si tú entregabas el fusil, te pagaban doble. Yo pienso que en los libros de historia esas cosas no se han dicho y no se cuentan. Y posteriormente también hay algo fundamental. Esta sociedad que surge el 28 de noviembre es una sociedad donde hay una gran gama de clases sociales y de raza. Primero, aquí tenemos, péseme el rojo y el blanco. El rojo, bien. Aquí tenemos al negro que es traído después de la conquista y colonización para, bueno, aquí está el negro y el indio. Bien. Perfecto. Aquí está el español oligarca de España. Claro. Y aquí está el indio. Son clases sociales que vivían en América. Este negro colonial vino cuando la mano de indígena fue totalmente acabada. Los españoles para mí no hicieron absolutamente nada beneficioso en América. Cuando los astrónomos españoles estaban viendo en Europa tratando de ver las estrellas, los indígenas ya sabían cuándo venía un eclipse solar, tenían un calendario. Los incas del Perú hacían trepanaciones en el cerebro cuando aún Leonardo da Vinci estaba todavía descubriendo cómo era el organismo y el cuerpo humano. Entonces tenemos sectores importantes en nuestra sociedad. El indígena explotado, el negro esclavizado, arrinconado, el español, pero también había una clase social que era el blanco que había nacido en América. Y este blanco que había nacido en América no tenía las mismas oportunidades que el español que venía de España. Claro. Y ahí es donde vino la diferencia. ¿Quién manda y quién tiene el poder económico y quién tiene el poder social? ¿El de afuera o el de adentro? Y por eso se lleva a cabo las luchas de independencia. Bolívar, para mí Bolívar es un gran hombre, un gran dirigente, es el único dirigente latinoamericano que muere pobre. Muere en una cama que no era de él y la camisa ni siquiera era de él. ¿No? Entonces tenemos un conjunto de clases sociales y de personas que actúan en el movimiento del 28 de noviembre. ¿Quién lidera el movimiento del 28 de noviembre? Las capas campesinas del interior el 10 de noviembre
y los sectores comerciantes de la ciudad de Panamá. ¿Alguna vez leí las capas campesinas? ¿Por qué principalmente? Porque en Los Santos esa historia es muy el interesante. ejército español se había tenido que trasladar a la ciudad de Panamá y de ahí a Sudamérica y quedó desguarnecida todo el área del interior de la tropa española, y eso fue lo que dio la oportunidad a los santeños para poder llevar a cabo el grito de independencia o la independencia. Eso fue uno de los principales motivos. Lo que los motivó entonces a decir, ¿sabes? O sea, lo que le dio la oportunidad, motivos tenían hace mucho tiempo. O sea, ganas tenían a mucho tiempo, pero lo que determinó fue el pie de fuerza militar en las provincias centrales, que estaba disminuido, y eso fue lo que le pudo garantizar a ellos lograrse tomarse el cabildo y tomarse las pocas armas que existían en ese momento en la Villa de los Santos. O sea, de alguna u otra manera fueron también impulsados por los españoles ya nacidos acá en las colonias. Exacto. Fueron motivados por ellos. Perfecto. Los llenó un poco más de valentía, de determinación, porque obviamente si veían que porque crecen, es que hay que entender también la parte cultural, y en un momento lo pude escuchar con un profesor que le estaba comentando hace poco, cómo no, en La Salle. Nos decían que crecen de una manera que han sido pisoteados. Lo único que han aprendido es que ser indígena o ser de acá es malo. Claro. Entonces ver a un blanco también sentirse de la misma forma, eso los apoya y los motiva para tener toda esta valentía, este coraje. Panamá ha olvidado parte de su historia, ¿y por qué entonces se ha olvidado esta parte de la historia? Bueno, ¿O por qué la hemos querido obviar? Pues, en los libros, de cierta forma. Bueno, yo pienso que la historia aquí en Panamá se ha escrito muy mal, y a pesar de que yo me dedico a esto, yo pienso que hay muchas cosas que corregir. Lo que usted me acaba de decir sobre el americano, el hombre blanco nacido en América, el ejemplo te lo pongo como Bolívar. Bolívar lleva a cabo un movimiento grande que logra liberar casi todas las regiones de Sudamérica, y posteriormente Bolívar muere solo por las luchas que se dieron al interno de la sociedad suramericana. Sabes que nuestra cultura está digna a pecar de lo mismo de lo que hemos aprendido, y perdóname que me vaya un poquito más, pero si vamos a ver la historia mexicana, la historia peruana y la historia panameña y toda la historia de Centroamérica, sí, la parte indígena, luego vuelve a ocurrir lo mismo, porque la oligarquía, como usted dice, las personas con dinero, son los españoles o los que se crean después superiores a los que seguían haciendo acá, o los que tienen rasgos indígenas. ¿Estamos destinados a lo mismo aquí en Centroamérica, o algún día volverá a cambiar esto? ¿O por historia estamos pecando por lo mismo? Yo pienso que en toda sociedad existen poderes económicos, y esos poderes económicos van a seguirse manteniendo. De una u otra forma se van a seguir manteniendo. La otra vez en Instagram me dijeron que yo era racista, porque dice que yo hice un comentario. Yo no soy racista. Yo creo en el negro panameño auténtico de su tradición, no el negro panameño que se copia las tradiciones extranjeras y las trae aquí. Ese no es auténtico. Yo creo en el panameño auténtico, en la nacionalidad, en la identidad, en el hombre del campo, en la mujer del campo, no el de la zona de tránsito que a cada rato anda buscando las cosas y las modas de afuera. Yo le quiero preguntar, ahí es donde se forma la identidad de Panamá. ¿Cuál es el panameño real? ¿Cuál es nuestro real Panamá? Porque nosotros hemos tenido influencia ya desde los españoles, los colombianos, los afroantillanos. Realmente, entonces, ¿dónde comienza la historia de Panamá? Esa es una pregunta interesantísima que, perdona, te lo voy a decir, no se ha resuelto todavía. Porque nosotros tenemos blancos. Oye, pero te interesa. Acomódese, claro. Acomódese. Venga, hágame esto para acá para que se vea bien. Y lo que pasa es que hay pocos minutos aquí, ojalá que pudieran, pero extendernos, no importa, se va a seguir viviendo siempre. Lo interesante de Panamá, lo interesante y lo hermoso es el grupo étnico que está a nuestro entorno en todo el territorio. Aquí tenemos afrocoloniales, tenemos descendientes de la colonia, afroantillanos, tenemos chinos, tenemos hindú, y tenemos una gran cantidad
de clases sociales y de grupos étnicos. Y lo importante es que no se ha podido definir en esencia al hombre panameño precisamente por esa circunstancia, no como en otro país donde la masa campesina, por lo menos en Centroamérica, hay una masa campesina que es totalmente raizal, que no tuvo tanto la influencia de los chinos en Panamá durante la construcción del canal, y no ha tenido la influencia de otros grupos. Panamá es una cosa hermosa. Nuestros indígenas. Nuestros indígenas. Nuestros indígenas también. O sea, Panamá tiene esa particularidad. Y yo pienso que eso es lo más importante porque eso es lo que hemos olvidado y hemos pensado que este multicolor grupo social y de raza es lo que nos hace inferior. Y eso es mentira, esa es otra mentira de la historia. Y esa es otra mentira que nosotros mismos nos la hemos metido en la cabeza. Señores, somos latinoamericanos con raza indígena, negra y china. Y el que no le gusta, bueno, que se saca de este juego, pero que se vaya para otro planeta. Tú sabes que te lo Te voy a resumir de esta manera. El tamal, aquí en Panamá, de hecho, es, lo digo yo, no es que nadie más te lo vaya a decir, lo digo yo, es la historia de la cultura panameña. ¿Sabes por qué? Porque está el maíz que lo comía el indígena. Luego sufre modificaciones como las pasitas y las aceitunas. Ahora está con flake. Ahora es con flake. Ahora sufre modificaciones como las esta mañana. Las ¡Qué aceitunas rico! y alcaparras por los españoles. Incluso sufre otra modificación con la llegada del afrontillano, porque el afrontillano también modifica una receta del tamal, haciéndolo como un tamal de olla que lo usa con ñampí. Y es muy delicioso. Ya me dio hambre. Y tú ves ahí en nuestra cultura gastronómica, donde ves la cultura de Panamá, cómo todo el mundo ha puesto su granito de arena para ser panameños, la verdad. Bueno, es que, reitero, lo hermoso de este país son los grupos sociales que han vivido en cierta forma en armonía, en cierta forma con diferencias sociales, con diferencias de clase. Pero eso es lo que somos. Nosotros no podemos identificarnos como otra cosa totalmente distinta. Yo te puedo decir, mi mamá nació en Ocú, mi papá nació en Soná. Y hay quien que me hable en contra de Ocú y de Soná y de mi madre y de mi padre para que vea lo que va a pasar. Porque yo me siento orgulloso. Esto está aquí en la sangre. Me corre. Todo. Me corre. A usted le corre y a todos. Y aquí el que me diga que no tiene un poquito de negro, un poquito de chino, es un gran mentiroso. Y aquellas personas que supuestamente, Ravi Blanca, han acumulado plata, por favor, no se crean que ustedes son de la aristocracia porque... mejor esa parte no la voy a decir. Ajá. No se crean que son aristócratas porque de allá bien abajo también vienen. Y han acumulado riquezas a través de esa forma. Yo me siento orgulloso de ser latino y le digo a Donald Trump, construye tu muro si quieres, pero lo estás construyendo en un lugar que tú te robaste a los mexicanos. Eso. Para terminar, ¿qué debemos recordar el día de hoy? ¿A quién debemos recordar en la independencia de Panamá? Hoy 28. Hoy 28 de noviembre. A todos los panameños, a toda nuestra historia, a todos nuestros próceres, a los negros, los chinos, los indios, los hindúes, los blancos, a los amarillos, los rosados y cualquier color que tú les quieras poner. Esa es Panamá. No podemos inventar otro Panamá, no podemos crear otro Panamá. Eso somos nosotros y lo seguiremos siendo hoy, mañana y siempre hasta los últimos días de nuestra vida. Así que así sea. Nuestro historiador favorito, Rommel Escarriola, que tiene que venir porque tenemos un tema pendiente, el uso de los símbolos patrios. Así es. No, espérese un momentito. Ay, no hay tiempo para más. Sí. No hay tiempo, todavía no puede tener, lo tenemos que dejar pero ahí. usted le dice que el tipo que chupaba... ¿Qué pasó, profesor? ¿Qué pasó, profesor? Yo le voy a extender la invitación porque lo vamos a tocar, porque yo sé que usted tiene una posición interesante, yo tengo una posición, todos tenemos una posición sobre el tema de los usos de los símbolos patrios. Que muchos dicen que eso no es patriotismo, que es irresponsabilidad. Lo vamos a tocar, el profesor Rommel va a estar aquí con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy 28 de noviembre. Qué gusto que esté con nosotros.